Argentina versus Chile. ¿El plan económico es la vacuna o no alcanza? Está ahí el espejo de Chile con cifras, bueno, muy llamativas y muy contrastantes con Argentina en relación a la vacunación completa, las 2 dosis, que en Argentina cuestan tanto. En Chile llegan al 65% hoy las personas vacunadas con las 2 dosis. Lo mismo que en Uruguay, según Our World in Data. Estamos hoy para pensar qué posibilidades de salir de la crisis tiene Argentina, si se desarrolla el plan de vacunación, como está sucediendo en Chile, que está teniendo algunos récords en temas económicos y crecimiento. Vamos a hablar de todo eso hoy en la repregunta con Rodrigo Valdés. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar hoy en la repregunta. Hola, Luciana, mucho gusto, un honor estar con ustedes. Bueno, Rodrigo Valdés es un economista, fue ministro de Hacienda de la segunda presidencia de Michelle Bachelet, es doctor en economía por el Massachusetts Institute of Technology, el respetadísimo MIT, es profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un hombre con mucha experiencia también global y regional, fue en el Fondo Monetario Internacional, subdirector del Departamento Europeo y de las Américas. Así que un economista con mirada profunda y además transversal en toda la región. Rodrigo, la pregunta que se instala en Argentina es si el plan económico del gobierno, que las críticas dicen que no tiene, es el plan de vacunación, es decir, la reactivación de la economía una vez alcanzado una expansión de esa vacunación con 2 dosis que permite abrir la salida de la gente a la calle y abrir la economía de otra manera. ¿Cómo está resultando esto en Chile, que efectivamente ha alcanzado, bueno, hay otras cifras que superan todavía el 65%, cifras oficiales llegadas desde Chile, pero por lo menos en esta información global que todos tenemos, la de Our World Data, el 65% de las personas objetivo en Chile han sido vacunadas con las 2 dosis. El éxito económico o la bonanza que empieza a verse en Chile comparada con el año pasado, ¿tiene que ver con el plan de vacunación? Sí, sin duda tiene que ver parte con eso, porque pudimos controlar una segunda ola de contagio muy fuerte que tuvimos hace algunos meses. Recién estamos más normalizados, entonces sin duda es parte de lo que está pasando. Pero hay más cosas pasando en Chile. Yo diría que hemos tenido suerte que el sector externo, el precio del cobre, por ejemplo, ha estado muy alto, y eso siempre ayuda. Hay una parte también de acostumbramiento de la gente a trabajar aún en pandemia. Es bien impresionante, por ejemplo, el mes de junio, la economía creció prácticamente 20% año contra año, y hubo más datos de poca movilidad que los meses previos. Entonces la gente igual ha aprendido, o la economía se ha acostumbrado a trabajar con estas órdenes de quedarse en casa, en parte porque la gente no las respeta. Y que tienen que ver con la vacunación, pero también tienen que ver con mucho testeo, tienen que ver con desplazamientos especiales, con turnos. Al final, creo que se ha hecho un esfuerzo bien importante desde el sector privado y desde el gobierno de coordinar, poder normalizar la economía lo más posible. Pero quizás quería antes contarte una cosa a la que quiero volver, es que también hay un impulso, llamémoslo keynesiano, eso es bien técnico en la economía, ¿no? Pero una cantidad de gasto del gobierno más una cantidad de liquidez por decisiones del Congreso, en que la gente hoy día está con muchos recursos para gastar. Y eso Vamos también por partes, porque estás diciendo muchos temas que vale la pena profundizar. En relación al impacto de, bueno, la dicotomía economía-salud, fue una manera de ordenar el debate a lo largo de la pandemia de cómo gestionar la crisis tanto de salud como económica que se iba dando en todo el mundo. Chile ha logrado, bueno, un nivel de vacunación altísimo comparado con el de Argentina. Ahora, lo que planteas en relación al plan fiscal, de alguna manera, que pone dinero en la calle, es que no solo hubiera alcanzado con la vacuna, sino este Chile neoliberal tuvo que hacer política fiscal de gasto público, de incrementar el gasto público. Absolutamente. Bueno, yo partiría diciendo que nosotros venimos de un problema más profundo que la pandemia desde el punto de vista de la estructura social. Estamos haciendo una nueva constitución, tuvimos nuestro estallido social, entonces hay muchas cosas pasando al mismo tiempo.
Y parte por reacción a la pandemia, pero también en parte al estallido social, el gobierno ha decidido, un poco tarde, más bien este año que el año pasado, repartir muchos recursos a la gente. Hoy día está entregando 1 punto del PIB anual cada mes en cheques, básicamente, el 90% de la población. Entonces, hay un impulso de demanda muy grande también. No es solo la parte de oferta que se normaliza por las vacunas, sino que también hay mucha demanda. Y se sumó a esto algo que es bien complejo, que es que el Congreso decidió permitirle a la gente girar desde las AFP, desde nuestro sistema de pensiones, montos bien sustanciales. Salieron 50.000 millones de dólares en 3 procesos que ha habido. Y por lo tanto, si uno ve, por ejemplo, las cifras que hay en las cuentas corrientes, en las cuentas vistas en los bancos, son anormalmente altas. Entonces, hay una cantidad de recursos para ser gastados que son muy grandes. Es cierto que hay desempleo en algunos sectores, pero en general la economía, si algo está empezando a ir demasiado rápido, que demasiado lento. Y eso es todo un tema porque junto con el estallido social, desarmar estas cosas va a ser bien difícil, como bien lo sabe Argentina. Se suman incluso subsidios directos. Tenemos la locomoción colectiva congelada, tenemos el precio de la electricidad congelada, hay bastantes subsidios a los combustibles, y eso también pone desafíos de mediano plazo bien complicados de administrar. Rodrigo, en el primer semestre Chile creció, comparado con el año anterior, su PBI un 8,9%, ¿no? Sí, sí, y vamos para crecer 10% más o menos este año. O sea, a diciembre de este año se supone que va a haber un crecimiento de 10% sí. PBI, esa es la idea. Sí, exacto, todo se orienta a eso. Hay, como decía antes, una recuperación fuerte por este lado de demanda. El nivel de actividad de junio ya pasó el mayor nivel de actividad que había habido antes de la pandemia. Entonces ya recuperó completamente la actividad a su nivel normal. ¿El nivel de 2019, que fue un año crítico, o el nivel de 2018? El pic de esto sucedió porque tuvimos el estallido social en la última parte del 2019, cayó, claro. Pero en realidad en febrero de ese año tuvimos la actividad más grande que hemos tenido. Lo que sí tenemos todavía como un desafío grande es que hay una parte del mercado laboral, especialmente el que es menos formal, el que no es asalariado, que aún no encuentra normalización. Y hay ¿a qué porcentaje llega el empleo informal en Chile? Es del orden de 1/3 del total si uno pone todo lo informal adentro. Los que son cuentas propias, los que trabajan para la familia, los que son empleadores pero son de una pequeña empresa, es del orden de 1/3. Y básicamente, comparado con 2 años atrás, tenemos algo así como 800.000 empleos menos de los que teníamos. Ahora, no es fácil de medir esto, porque las encuestas son a distancia, los registros administrativos dicen que ha habido más recuperación de empleo, pero sí es un tema político. Es un tema político en el sentido de que hay una sensación de que el mercado laboral no se ha normalizado como sí se ha ido normalizando la economía. Rodrigo, hay cosas interesantes de tus respuestas. Por un lado, un plan de vacunación que funciona, por un lado, una política fiscal en un país neoliberal que advertís que puede tener consecuencias futuras, permite salir de la urgencia presente, pero que puede tener consecuencias futuras. ¿A qué te referís con que el Estado esté poniendo más fondos a circular y entregándoselos al bolsillo de la gente, o que la gente esté retirando sus ahorros en los fondos de pensión? ¿Cuáles son los riesgos a futuro en el mediano y largo plazo que pueden llevar a la economía chilena? Bueno, el lado de las pensiones es muy claro, ¿no? Vamos a tener peores pensiones, y eso es un tema muy complejo en Chile. Ya teníamos malas pensiones, tenemos un sistema de seguridad social débil, pero lo poco que teníamos lo estamos empezando a destruir de a poco. Es cierto que hay gente en necesidad, pero había mucha gente que no necesitaba, que seguía trabajando y que igual, por su preferencia de tener la plata a ellos hoy día y gastar, hicieron estos retiros. Entonces esta caída de fondos es bien compleja para el futuro de pensiones. Tiene además una pata sobre lo fiscal, porque habiendo menos pensiones, el fisco va a tener que suplementarlas. Y del lado de los subsidios... ¿Suplementarlas qué quiere decir? A ver,
reponer el... En Chile tenemos un sistema, claro, sí, en Chile tenemos el sistema que ustedes tenían de AFPs anterior, pero existe en la red pública un sistema que se llama aporte previsional solidario, que básicamente lo que hace es poner un mínimo a toda la gente y darle un suple si es que la gente ha ahorrado algo, pero no suficiente. Eso es que se llama el pilar solidario, que lo hizo la presidenta Bachelet en la administración primera, va a tener que hacerse cargo mecánicamente de esto, y además porque va a haber demandas por ampliarlo. Hoy día es solo para el 60% más vulnerable, y hoy día se discute ampliarlo al 80%. Entonces, en el fondo, lo de pensiones es un poco pan para hoy y hambre para mañana. Del lado fiscal, directo, yo creo que había que dar subsidios muy grandes. Sin embargo, el gobierno se enredó en calibrar cuánto y cuándo. Llegó un poco tarde, y por el mismo tema de las pensiones, que hay amenazas de un cuarto retiro, decidió hacerlo muy grande. Y el tema acá no es que no sea necesario, sino la pregunta es, ¿cómo se retira? Y hoy día la discusión es, se ha legislado hasta septiembre, pero necesitamos seguir con estos cheques de un punto del PIB al mes en octubre, noviembre, diciembre, y hay mucha presión política, porque tenemos elecciones en noviembre y en diciembre, de extender esto. Claro, y después va a venir la pregunta de cómo sacarlo. Cuando se otorga un beneficio termina convirtiéndose en un derecho permanente, un derecho a reclamar. Exactamente. Instalar un tema, Chile está desde 2019, como bien decías, atravesando un proceso de crisis social y de alguna manera de cuestionamiento, reconstrucción de su sistema político para conseguir mayor representatividad de las necesidades de la gente. ¿Cuánto pesan los debates que se dan en relación a la constituyente y a la reforma constitucional, que con mayor presencia de la izquierda y de la centroizquierda, en la visión que se está teniendo ahora de la matriz productiva y la matriz macroeconómica? Lo fiscal ha sido un regulador clave en países como Estados Unidos, también en medio de la pandemia. ¿Cuánto de eso se va a volver estructural, dado el clima político y de debate público que hay en Chile? Bueno, estamos comenzando el debate constitucional. La convención lleva un mes de trabajo, completó recién un mes de trabajo. Están empezando a conocerse, empezando a discutir, empezando a avanzar, pero están muy lejos todavía de encuadrar una discusión clara. Sin embargo, la elección de los convencionales, que fue hace un par de meses atrás, la verdad es que fue un giro a la izquierda muy, muy fuerte. O sea, el convencional promedio está mucho más a la izquierda que el diputado promedio en Chile. Y eso quiere decir que probablemente tengamos una constitución más garantista, con derechos económicos, sociales, más amplios, más garantizados. Hay toda una duda respecto de qué va a pasar con el sector privado en algunos sectores clave. El agua en Chile se trata como prácticamente un bien privado, en el sentido de que uno toma posesión de un permiso para usarlo, y ese permiso es propiedad privada, se puede vender. Y así en minería y otras cosas. Entonces el sector privado está, digamos que con su ánimo más bien decaído, mirando esto, y sorprendió básicamente el giro a la izquierda del país, ¿no? El país entero se movió mucho a la izquierda. Ahora, y hay preocupación. Rodrigo, hay un contraste entre los resultados de esa constituyente de mayo, ¿no? Me estoy confundiendo, fue en mayo. La elección para constituyentes fue en mayo, con ese resultado a la izquierda y un 50% de participación del padrón electoral, y una elección para las primarias presidenciales con apenas un 19% de participación electoral, pero en la que los candidatos triunfantes no son la extrema izquierda o la extrema derecha, sino Boric por el lado de la centroizquierda más moderada y Schittler, nunca me sale esa pronunciación, por el lado de la centroderecha más moderada. Claro. Se vota una constitución que cuando participa más gente es a la centroizquierda, pero se están eligiendo candidatos presidenciales que cuando participa menos gente son más moderados que lo que esos constituyentes son. ¿Cómo impacta esto en la economía y en la credibilidad y la confianza que da la economía a los mercados? Sí, fue una sorpresa grande. Primero, la participación fue mayor de lo que se esperaba, aunque fue baja. Había muy poca fe que participara gente. Pues las en la constituyente, ¿te referís? No, en ambas, pero especialmente en la primaria. En la primaria impresionó al alza.
porque no tenemos una gran tradición de primarias como en Argentina, y no participaba el centro. Ah, bien. Y fue una sorpresa muy grande. El centro va a tener una primaria privada, entre comillas, ahora, o la centroizquierda, para poner un nombre, porque la verdad es que fue la izquierda y fue la centro-derecha en esto. Y ganó el centro, como tú dices. Fue muy sorpresivo el resultado, porque dado lo que sucedió en la convención, hubo un giro de vuelta hacia la moderación. Yo quiero citar a un ex primer ministro inglés de principio del siglo pasado, que se llama David Lloyd George, que dijo: las elecciones a veces son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel. Y en el fondo yo sentí un poco eso, ¿no? Que está muy veleidoso leer qué quiere la gente. Está muy difícil. Sí diría que hay votación de nuevas personas. Los jóvenes han salido a votar. Una generación entera no participó. Hoy día están votando. Y lo segundo, que es bien importante para entender la convención ahora, que la convención tuvo un sistema de votación en que los independientes tuvieron listas propias. Entonces, un independiente ayudaba a salir a otro independiente. Y los independientes son una fuerza nueva que no está presente tanto en la política partidista, presidencial, y ni siquiera creo que van a estar demasiado en el Congreso. Pero sí en la convención son muy fuertes. Rodrigo, después del resultado de las constituyentes, por este corrimiento hacia la izquierda, los mercados reaccionaron negativamente o preocupados y cayó un 10% la bolsa en Chile. Al día después, ¿no? El lunes siguiente a la votación, a los resultados electorales de elección de constituyentes. Sin embargo, la economía chilena, por los resultados que estás diciendo, un semestre de 8,9%, 8,9 puntos de PBI de crecimiento respecto del primer semestre del año pasado, y la expectativa de que crezca 10 puntos este año llegado diciembre, en la Argentina los cálculos más optimistas hablan de entre 6 y 7 puntos. ¿Qué significa que Chile, más allá de cierto giro que puede dar hacia la izquierda en la letra de la Constitución, pero con el reaseguro de que los candidatos presidenciales están en un centro, conserva una continuidad casi de Estado que garantiza la marcha de la economía sin tantos altibajos? Me encantaría que fuera así, pero lo veo más complejo. Lo veo más complejo. Yo creo que, bueno, primero es cierto que no salió elegido un candidato del Partido Comunista, pero la verdad es que escoger un presidente comunista ya no existe en el mundo, entonces era muy extremo eso, y tenía chance. Creo que no tenía chance de ser presidente, pero ex ante tenía mucha chance de ser el candidato de la izquierda. ¿A y nos quién te movimos referís? a alguien... ¿Cuál es el candidato? Jadwe era el candidato del Partido Comunista, con una retórica muy dura y además de una personalidad muy compleja, muy peleador. Era un mal candidato al final, aunque él políticamente es muy fuerte. Y el que le ganó es una persona de izquierda, y para que los que nos están mirando tengan una idea, sería el presidente más joven de nuestra historia, tiene 35 años, y si uno quiere es como un cortar y pegar, voy a simplificar, ¿no? Pero Boric, este es el candidato Boric. Este es Boric, este es candidato Boric. Bueno. De Juntas Podemos de España. Ese sería como su matriz ideológica. Entonces, un poco en la izquierda cambiamos una muy baja probabilidad de tener un presidente comunista, que era bastante complejo si fuese, por uno que tiene una chance muy alta, digamos 40-60% de hacer, que es Podemos de España. Entonces el giro igual es bastante a la izquierda. En el lado de la derecha, el candidato Sichel, que es el que ganó, la verdad es que él tiene un pasado más bien de centro. Él ha ido migrando hacia la derecha y le ganó a 3 candidatos más, por mucho más de lo esperado. Él ni siquiera se suponía que iba a ganar. Y ahí también hay una clara migración de la derecha hacia la izquierda. Entonces el país definitivamente está más a la izquierda, pero no está en la polarización completa. Que haya perdido la derecha más extrema es una señal de eso. Y, por supuesto, no apoyando al candidato comunista, que la verdad era más complejo, porque uno nunca sabía bien qué sucedía después con alguien así en el poder. Entonces, por ahora, sí, dale. No, la última cuestión tiene que ver con este corrimiento de Chile hacia la izquierda, ¿no? Que estás describiendo muy complejamente. ¿Cuánto pone en jaque esa matriz en la que Mercado
el mercado tenía un valor hasta inclusive de ordenador social en Chile comparado con el peso del Estado. ¿El riesgo es que se convierta Chile en una economía con un Estado muy intervencionista? ¿O lo positivo puede ser que se produzca un balance a ese mercado tan omnipresente, esa lógica del mercado tan omnipresente, y entre Chile en un círculo virtuoso, no solo económico, sino también de equidad y de igualdad social? Estamos, construyendo eso. Estamos caminando por un sendero que no es muy ancho, en que por un lado hay un precipicio hacia el neoliberalismo antiguo y por el otro hacia una izquierdización que sabemos no ha funcionado mucho en Latinoamérica. Y está por verse porque está muy tironeado esto. El valor de la técnica se ha depreciado mucho, en parte por culpa de los propios economistas que dicen cosas que a veces pasan por técnica, cosas que son sus preferencias, pero que en realidad tenemos la oportunidad, pero esa oportunidad es difícil. Yo veo que es muy probable que tengamos una reversión a ser más latinoamericanos, en cierto sentido, que nuestra constitución sea más parecida a la de Colombia, quizás como la de Brasil, que son avances. Colombia se pacificó mucho con su nueva constitución, la que hicieron, y yo creo que eso va a lograrse en Chile. Pero no vamos a cambiar demasiado el régimen político. Tenemos estos presidencialismos latinoamericanos que funcionan bastante mal. No creo que cambiemos demasiado la matriz productiva. Va a haber esfuerzos, pero quizá un poquito exceso de fe en el poder del mercado, del gobierno, por ejemplo, del Estado, en hacer cosas. Igual, esa es una discusión que se está dando dentro de todo el debate de lo que... No todavía. Yo creo que la fe es completa en el Estado por ahora por la mayoría que domina la convención. Pero la convención tiene reglas muy específicas. Tiene una regla de 2/3. Cada artículo tiene que ser aprobado por 2/3 de la convención. Entonces el votante medio no es el promedio, es alguien que está más lejos de ese promedio. Y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Y hay, por supuesto, algunos que dicen que no debiéramos tener esa regla de quórum especial, otros que la defienden. Mi impresión es que estamos recién en un proceso que es lo más parecido a una terapia de pareja, y que, bueno, hay que ver cómo funciona, y están en las primeras partes en que están enojados. Rodrigo, y sobre todo una parte está enojada con la otra. La izquierda con la derecha. Absolutamente. En esa izquierda... O con el poder. Con el poder, con el establishment. Con el centro también. Sí, con los que hemos gobernado Chile en los últimos 30 años. Claro. Última pregunta, Rodrigo. Una de las cosas que se ha señalado siempre, lo has señalado vos en una otra conversación que hemos tenido, lo señala, entrevisté hace poco cuando fue la constituyente a David Altman, que es un politólogo uruguayo, sí, que trabaja en Chile. Colega, sí. Muy interesante sobre Chile. Esta idea de que de izquierda a derecha siempre hubo una conducta fiscal muy responsable en Chile. No importaba cuán a la izquierda o cuán a la derecha estaba el gobierno a cargo, había una conducta fiscal. Eso se puede perder en las nuevas tendencias que empiezan a darse en la política chilena. Yo creo que ya hemos perdido una parte. No tiene la fortaleza fiscal Chile hoy día que tenía. Y políticamente hablando, el soporte de esto se va a ir perdiendo gradualmente por 2 razones. Creo yo, puede haber muchas más, pero hay una razón de que la clase media quiere participar en los beneficios del Estado. Y la lógica de focalización en los más pobres se ha ido perdiendo. Y esa demanda de la clase media, Argentina la ha vivido toda la vida, genera una presión política que es distinta. Y la segunda razón es media brutal, pero las generaciones que están empezando a tener poder en Chile no vivieron los dramas del pasado de Chile, de la hiperinflación durante la Unidad Popular, los esfuerzos fiscales que hubo que hacer después de la crisis del 82. Ven el mundo que hay países con mucha deuda y no les pasa demasiado. Y por lo tanto, yo diría que el factor miedo también ha ido desapareciendo. Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener de aquí a 5 o 10 años más significativamente mayor deuda que la que tenemos hoy día. Una razón deuda PIB, que no creo que sea la de Brasil, no creo que sea la que ha llegado a los problemas en Argentina, pero sí nos vamos a parecer más a México o a Colombia. Y última cuestión, en la Argentina estamos atravesando el camino hacia las elecciones primarias. Una de las muletillas y de los conceptos que la oposición plantea es que
Argentina no avanza en el camino hacia la venezualización. ¿Hay en Chile algún espejo en el que teme mirarse en América Latina? ¿Es Argentina el espejo que no quiere ser? ¿Es Venezuela? Fue Venezuela, la verdad es que fue Venezuela para la elección del presidente Piñera. Parte de la elección del presidente Piñera fue una campaña muy de miedo, se le hablaba de Chilezuela en ese tiempo. Pero ahora con la reforma constitucional, ¿cuál es el...? Sí, se habla de Venezuela, pero también se habla de algunos elementos de Argentina, algunos elementos de Brasil. Brasil tiene una constitución muy compleja de administrar, con muchos grupos protegidos. Entonces hay varios ejemplos en Latinoamérica que no nos gustaría seguir. Pero no está claro que sean suficientes miedos. Ha pasado algo bien particular en Latinoamérica, que las cosas no están nada de bien en varios países, pero ningún país ha saltado por los aires. No tenemos el caso de cuando salieron de la paridad en Argentina y aparecía por televisión alguien con una vaca al hombro, escapando. No hemos tenido este tipo. Y eso creo que también ayuda a una tranquilidad de todos, que podemos avanzar y no va a pasar mucho. Vamos a ver qué sucede cuando las tasas de interés en el mundo suban y eventualmente los commodities bajen. Muy interesante, Rodrigo Valdés. Muchísimas gracias por todas estas precisiones sobre ese espejo en el que a veces Argentina se mira y que hoy contrasta mucho, por ejemplo, en los temas de vacunación y economía. Gracias. Chao, Luciana. Muchas gracias.